Vamos a comenzar la clase de esta mañana agradeciendo porque varios de ustedes pueden estar desde el inicio de la clase presentes y bueno, también agradecer por la vida de los que se van a ir integrando poco a poco y los que más adelante verán el video. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor? Así que los invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana agradecemos infinitamente tu presencia aquí con nosotros, Señor. Agradecemos por esta herramienta que tú nos das para seguir aprendiendo acerca de lo que es el discipulado. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí presentes, pero también por los que más adelante estarán viendo el video, Señor. Te pedimos que seas tú quien dirija todo este tiempo, quien dirija esta clase, que sea tu nombre honrado a través de ella, Señor, y que entre todos podamos compartir, que entre todos podamos enriquecer esta clase, Señor. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que están en esta clase, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas, que les sigas ayudando en sus procesos en el discipulado con otras personas o ellos recibiendo un discipulado. Sígueles bendiciendo y sígueles haciéndoles crecer en ese sentido, Señor. Están en tus manos, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar. Ya estamos básicamente en la tercera unidad, ¿verdad? De este bimestre. Ya hemos hablado en cuatro sesiones acerca de algunos aspectos importantes del discipulado. Y hoy vamos a entrar a otro tema que seguro les va a llamar bastante la atención. Desde mi perspectiva, es uno de los temas más importantes. No que sobresalga en ese sentido, no es que lo tengas que hacer y las otras cosas no. Simplemente es un tema que corresponde mucho a la vida diaria, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la transformación espiritual. Ese va a ser el tema. Vamos a ver algunos factores, elementos, qué es en sí la transformación espiritual y cómo esto se implementa a través del discipulado. Entonces, vamos a arrancar con esto. Vamos a tener una pequeña introducción y déjenme cerrar nada más aquí para que todos podamos observar. Todos somos buenos para algo, eso es evidente. Todos tenemos algo en lo que sobresalimos por encima de las demás personas. Puede ser en deportes, la música, juegos, cocinar, aprender algún idioma. Todos realmente somos buenos o tenemos cierta habilidad para algo. Pero aunque tengamos una cierta habilidad o seamos buenos para algo, lo que hace realmente a una persona sobresalir es la práctica y el tiempo que le dedique a eso que sabe hacer, ¿no? A eso que se le puede facilitar y entonces convertirse en un experto. Si tú eres bueno en la música, hay cosas como que se te dan muy natas, ¿no? Y puedes aprender de una manera fácil, pero eso no significa que ya seas un experto, que ya seas el mejor músico. Necesitas ir poco a poco evolucionando en ese sentido, creciendo y siendo transformado para poder cada vez ser mejor, ¿no? Y cuando pensamos en nuestra vida espiritual, es un poco parecido porque Dios a todos nosotros nos ha dado dones, ¿no? Herramientas y en el momento, y esto se ha dado en el momento en que nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, esos dones nos hacen aptos para comenzar nuestra vida cristiana, pero al igual que las habilidades que se mencionaron en el ejemplo anterior, es necesario que dediquemos tiempo a la práctica de estos dones. Y entonces crezcamos y cada vez seamos más parecidos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es necesario que todas esas cosas vayan siendo transformadas, que vayan siendo utilizadas por nosotros para crecer en nuestra vida cristiana. El ejercicio continuo dentro de nuestro discipulado lo llamamos la transformación espiritual cristiana. Ese es el proceso, ¿no? Cuando hablamos de ejercitar, de trabajar, de practicar, se le podría llamar la transformación espiritual cristiana. Y la palabra transformación viene del griego que es meta,
que significa mover algo de un lugar a otro, y formación, que es morfe, que significa cambio, ¿no? Entonces, la idea es de que tú vas a mover una cosa hacia otro lugar para que se produzca un cambio, para que haya una transformación. Si tú, pensando en estas dos palabras, ¿no? O en esta palabra que es una palabra formada por estas dos, si tú vas a cambiar de un lugar para otro, es para que haya un cambio en ti, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, o eso es lo que significa la palabra transformación, y lo vemos nosotros en diferentes pasajes, y hay uno, pues, bastante familiar para todos nosotros, que es el de Romanos, ¿no? Romanos 12, desde el 1 es un pasaje bastante importante, pero en el 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, aquí hay una situación muy particular, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo: no se amolden a lo que este siglo, a lo que este mundo ofrece, no te apegues a esas cosas, sino que seas transformado. ¿Y cómo va a ser transformado? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está llamando es a esa transformación, ¿verdad? Esa transformación que viene a través de renovar lo que hay en nuestro entendimiento. Y bueno, con el fin de que podamos comprobar la buena voluntad, o con el fin de que podamos experimentar, esa es la palabra más apegada, ¿no? Experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, entramos en un proceso espiritual cuando nos movemos de las personas que fuimos en el pasado, para ser cambiados poco a poco a la imagen de Cristo. Y el pasaje famoso, ¿verdad?, de 2 Corintios 3:16, que dice lo siguiente: pero cuando se conviertan, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando estamos en este proceso de ser transformados, cuando dejamos que el Señor nos transforme realmente nuestras vidas, pues de alguna forma nosotros estamos cara a cara, ¿verdad? Como en un espejo, viendo la gloria del Señor, y entonces somos transformados de gloria en gloria. Entonces, esta situación de la transformación espiritual dentro del discipulado, pues es relevante, es ese punto que nosotros hemos estado mencionando, y que aquí nos estamos como adentrando un poquito más al tema, pero ya se ha mencionado desde la primera sesión, que tiene que ver con el dejar que el Señor nos transforme realmente, que esos cambios sucedan, no solamente en las cosas que hacemos o en nuestras disciplinas diarias, sino también en el aspecto espiritual, ser diferentes, ¿no? No es solamente como, ya ahora leo más la Biblia que hace 2, 3 años. Está bien, aunque hasta cierto punto eso es una cosa externa, pero ¿qué es lo que está produciendo en ti el estudio de esa palabra, ¿no? ¿Qué está produciendo el hecho de que tú leas más tiempo la Biblia? Ese es el asunto de la transformación. Entonces, hay unos elementos importantes que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de esta transformación. El primero, bueno, hay varios elementos que debemos tomar en cuenta en el proceso de nuestra transformación espiritual, pero también conocer estos elementos nos ayudará a guiar a nuestros discípulos a esa misma transformación. Entonces, mientras nosotros estamos siendo transformados a través de estos elementos, nosotros también podemos guiar a nuestros discípulos a que sean transformados de la misma forma. Y uno de ellos es la comunidad. Dice, el libro de Hechos es un claro ejemplo de la importancia de vivir en comunidad. En el capítulo 2 encontramos algunas características que tenía la iglesia primitiva con respecto a lo que es vivir en comunidad. Y ahorita vamos a hablar acerca de una de ellas, pero el asunto de la comunidad es esencial. Realmente nosotros fuimos hechos para vivir en comunidad, no fuimos hechos para estar solos. Y cuando pienso en esto, me acuerdo de una persona que cuando yo estaba en Estados Unidos y estábamos en una iglesia,
le compartíamos, ¿no? Constantemente, era el dueño de una tienda y le compartíamos constantemente, ¿no? Y hablábamos con él porque él sabía muchas cosas de Biblia, ¿no? Y él se hacía llamar, perdón, cristiano. Entonces hablábamos con él, le hacíamos la invitación y siempre que le invitábamos a que fuera alguna de las actividades en la iglesia, él decía, no, yo no voy a la iglesia. Yo no creo que seamos llamados a esa parte, ¿no? Y algo que yo me daba cuenta de su vida, pues es que en todo ese tiempo que fuimos, tenía muchas cosas que no reflejaban que realmente él era un cristiano, ¿no? No solamente esta idea de pensar en que la comunidad no era lo necesario o ir a la iglesia no era necesario, sino que su vida se veía como muy pareja desde que su esposa nos hablaba de cómo era, ¿no? En la juventud y todo, se veía que no había realmente cambios en su vida. Entonces, la comunidad nos ayuda en este proceso de la transformación. Es necesario pensar que la comunidad nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros, aunque somos personas que van a la iglesia, que asisten, hay que entender que no solamente es asistir el domingo lo que me hace vivir a mí en comunidad, realmente es el poder invertir un poco más en ese sentido, un poco más de tiempo. Entonces, lo que dice Hechos, ¿no? Ahí es que en comunidad se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, compartían las mismas creencias, permanecían juntos y tenían todas las cosas en común, se reunían diariamente y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, la iglesia que se formó, esta primera iglesia que se formó ahí en el libro de Hechos, tenían estas cosas, ¿no? Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, o sea, que realmente sus creencias, sus prácticas tenían que ver con lo que los apóstoles enseñaban. Entonces tenían ese asunto en comunidad, compartían las mismas creencias porque se predicaba la enseñanza de los apóstoles, era evidente que las creencias iban a ser las mismas. Permanecían juntos y tenían las cosas en común y se reunían diariamente, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es una parte de lo que la iglesia primitiva hacía. Ahora yo entiendo que en nuestros tiempos, ¿verdad? Hay cosas que son difíciles, que esto suceda, ¿no? Sobre todo podemos pensar en reunirnos diariamente. Entiendo que sea complejo, ¿no? Pero sí hay reuniones en las que podemos ser parte de y en muchas ocasiones decidimos no estar involucrados porque a lo mejor sabemos de qué se va a tratar, entendemos que ya es algo que hemos visto, qué sé yo, ¿no? Pero el ser parte de esa comunidad, el asistir constantemente, el estar en relación con nuestros hermanos nos ayuda en nuestra transformación espiritual. No son momentos siempre de máxima alegría, ni son momentos perfectos, porque en ocasiones tenemos ciertos conflictos o tenemos algunos roces, pero eso también nos ayuda a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Cuando yo iba a la iglesia de adolescente, me acuerdo que empecé a asistir al grupo de adolescentes y jóvenes como a los 13, 14 años más o menos, y después me salí un poco de esa vida de iglesia. Obviamente no es algo lo que estoy muy orgulloso, pero después regresé ya un poco más grande a los 18 y yo veía, ¿no? El grupo que se había formado de jóvenes y adolescentes era un grupo muy sólido, que les encantaba hacer cosas en comunidad, pasaban mucho tiempo en la iglesia cuando les tocaba las reuniones, servían en otros ministerios, compartían mucho tiempo juntos, ¿no? Y yo vi que eso les ayudó en el crecimiento, ¿no? Incluso a mí cuando regreso a la iglesia y a retomar el grupo de jóvenes, me ayudó también a mí, ¿no? Y ese tiempo invertido en comunidad siempre fue bueno para mi transformación espiritual. Entonces, la comunidad en muchas ocasiones como iglesia nos enfocamos en las diferencias que tenemos con otros hermanos.
Eso provoca que no tengamos comunión y en algunos casos ese enfoque en las diferencias nos puede llevar hasta la división, pero uno de los beneficios que tenemos por la obra de Cristo es precisamente la comunión. Cristo no nos pide que seamos todos iguales, Cristo quiere que las cosas que tenemos en común estén por encima de nuestras diferencias. Y sí, es triste, ¿no? Como en nuestras iglesias en muchas ocasiones sobresalen las diferencias en vez de que sobresalgan las cosas que tenemos en común. Ahora, podemos tener muchas diferencias, pero siempre lo que tenemos en común, que es Cristo, que es nuestra fe en Él, que es la obra que Él hace en nosotros, es más poderoso que cualquier otra diferencia. Entonces, por eso las cosas en común están por encima de las cosas que no, o de las diferencias que nosotros tenemos. Por eso es importante tomar en cuenta esto y dejar de enfocarnos en tantas diferencias. Siempre va a haber, siempre vamos a tener esas diferencias. Cuando dice la Escritura que tenían las cosas en común, no significa que todos eran exactamente iguales. Significa que ponían por encima las cosas que realmente tenían en común, que las diferencias. Eran más importantes esas cosas en común que las diferencias. Entonces, la comunidad como tal es algo importante para todos nosotros que debemos tomar en cuenta. Hermanos, no sé si alguien quiere comentar algo acerca de este asunto de la comunidad como un elemento importante en la transformación espiritual. ¿Alguien quiere compartir algo? Sí, pastor, me gustaría compartir algo que sucede comúnmente dentro de nuestra iglesia y habla precisamente de esas diferencias que se hacen o se tratan de sacar a flote o sobresalir sobre lo que hay en común. Eh, Como hace 8 días compartió que es importantísimo la confianza, pero desarrollada a través de la gracia, ¿verdad? Lo que nos obliga nuevamente a ser sumisos, a romper ese ego que tenemos como carne, como seres humanos, y tomar en cuenta, en consideración, que no estamos siguiendo a un hombre, sino que estamos siguiendo a Cristo y su ejemplo. Entonces, cuando se rompe esa brecha, cuando nuevamente nos humillamos, reconocemos que esa diferencia, que esa situación, hay alguien detrás de ello. Y lo importante es mantener o tomarnos de la mano a pesar de, ¿verdad? Porque es cierto, como es una transformación, es un hecho que se convierte en hábito y que se convierte en carácter. El hecho de resistirnos, de no obstaculizar el hecho de que todos nos congreguemos, de que todos nos tengamos comunidad, como hábito, ayuda a que esas diferencias mermen y crezca el deseo de entender que todos por encima somos salvos, somos cristianos y debemos ya nuestra vida al Señor. Ya la vida ya no es de nosotros. Ok, gracias hermano Carlos. Uno más. Aquí el seminarista Ignacio, pastor, si se puede, sí. Hermano. ¿Qué tal, hermano? Usted daba un ejemplo en una diapositiva anterior respecto a que el libro de los Hechos nos dice que la iglesia tenían todas las cosas en común, y muchas veces nuestro entendimiento nos lleva a pensar que tenían o compartían todas las cosas en común, se refiere a las cosas materiales. Yo creo que Dios nos lleva más allá y debe de hablarse de un ámbito espiritual, donde dice que pues la iglesia recibió el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos también las cosas en común espirituales? Pues obviamente estamos en una comunión con el Espíritu Santo y eso nos va a llevar a que podamos estar en comunión con los demás hermanos. Pero si no hay una comunión con el Espíritu Santo, pues ¿cómo vamos a poder tener las cosas en común con los demás hermanos? Por eso, cuando no se está escuchando a Dios, desgraciadamente eso es lo que pasa en la iglesia. Nos enfocamos en los detalles, en los malos testimonios, en las cosas que los otros hermanos tienen,
y no nos hacemos a la naturaleza imagen de Jesucristo. Nos ponemos en esa postura de ser jueces, críticos. La iglesia se puede convertir más bien en una comunidad de religiosos más que en ese ámbito de comunión. La comunión entre los hermanos debe de estar regida por la comunión que hay con el Espíritu Santo. Entonces, si no estamos escuchando a Dios como iglesia, es por eso que se dan todas estas cosas. Ahí Santiago 3, del 14 en adelante, dice, si entre ustedes hay envidias, hay celos, contiendas, dice todas estas cosas, dice, esa no es la sabiduría que proviene de Dios, esa sabiduría viene del mundo, es diabólica y puramente humana. Entonces, la iglesia y quien es puesto como siervo líder de la iglesia, debe de llevar ese enfoque de que debe de estar enseñando a las ovejas, a los miembros, a los discípulos, a estar en esa comunión con Dios. Y eso se va a ver a través de los frutos del Espíritu, en el resultado de esa, que cada miembro de la iglesia pueda desarrollar esos frutos, van a llevar por consecuencia o van a llevar a que puedan tener esa comunión con Dios y entre ellos, hermano. Ese era mi comentario. Gracias, hermano. Sí, totalmente de acuerdo con los dos, ¿no? Y solamente para resaltar, ¿no? El hecho de la importancia de la comunidad. No podemos, como yo les decía, no podemos llevar una vida cristiana sin vivir en comunidad. Eso no es realmente una vida cristiana, porque no fuimos llamados a eso. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? de la comunidad. Ok, otro elemento de la transformación importante, pues obviamente es el espíritu y las escrituras. No podemos pensar, ¿no? Y es lo que decía ahorita el hermano Ignacio, sí, la comunidad, pero ¿dónde está el asunto, no? Si no tenemos primero una comunión con el espíritu, ¿cómo vamos a tener comunión con los hermanos? Y totalmente de acuerdo, ¿no? En ese sentido. Entonces, este es otro elemento importante en nuestra transformación, la obra del Espíritu Santo y lo que las Escrituras hacen en nosotros. Bill Hull dice al respecto, como discípulos elegimos vivir bajo la autoridad de la Biblia y someternos a la voluntad del Espíritu Santo. Después, esa divina persona empieza a obrar en nosotros y experimentamos la comunicación de Dios con nosotros a través de su palabra en el contexto de la comunidad. Como individuos no tenemos el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana o para comprender toda la Escritura. Entonces, si yo digo, ok, voy a vivir en comunidad y voy a ser transformado, pero lo hago por mis propios méritos o por mis propias habilidades, no va a suceder. Yo necesito que el Espíritu Santo esté tomando ese lugar importante en mí para que yo entonces cumpla su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que yo voy a recibir a través de su palabra. Entonces, necesario para nuestra transformación el Espíritu Santo y la Escritura. Muchos abusamos a veces de la comunidad, ¿verdad? Tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo con los hermanos, tanto tiempo allá haciendo actividades, esto y el otro, y está bien. Pero también puede ser un abuso. ¿Por qué? Porque nos gastamos todo el tiempo allá y cuando llegamos a casa para tomar un tiempo en la presencia del Señor con la Escritura, estamos muy cansados ya para hacerlo. Entonces, a lo mejor tenemos mucha convivencia, pero no es comunión realmente en la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando primeramente nuestra comunión con el Espíritu Santo y no estamos en el estudio constante de las Escrituras. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Ese es otro elemento. Uno más es el entrenamiento y el patrón de vida. Esto se refiere a la decisión que el discípulo toma de dejar la vida pasada y obedecer los mandatos del Señor en cada situación que se vaya presentando en la vida. Esa parte del proceso de alguna manera marca el inicio al mismo tiempo que nos muestra lo que es el discipulado. Entonces, debemos de tomar, ¿no?, este asunto de entrenamiento y patrón de vida, entender que estamos en un proceso, que estamos dejando las cosas
pasadas y empezando a involucrarnos en la obediencia, ¿verdad? En la obediencia a los mandatos del Señor. Y entonces eso hacerlo poco a poco un estilo de vida en nosotros. Hay personas que pareciera que es más sencillo que llegan a eso, que otros creo que simplemente, porque las luchas de todos son iguales, el asunto acá es la decisión, ¿no? Que algunos son más decididos, son más digamos, directos en ese sentido y pueden llegar a mejores lugares primero que otros, ¿no? Entonces es importante también este asunto del entrenamiento y el patrón de vida. La intención de nuestro corazón y la acción de prepararnos proporciona la prueba de que el Espíritu Santo nos ha dado una vida nueva, así como la gracia y los recursos para conseguir la jornada. Es interesante, ¿no? Esta parte, porque para mí es un asunto de comprobación. Cuando yo tengo un deseo genuino de cambiar, cuando veo mi vida pasada, mi vida sin el Señor, y veo que quiero cambiar muchas cosas que son o que fueron parte de esa vida pasada, es una, de alguna forma es una comprobación de que realmente Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí y está obrando y quiere hacer grandes cosas en mi propia vida, ¿no? Quiere hacer una gran transformación. Vamos a ir ahí a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, y versículo bien conocido por todos nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces ahí tenemos el asunto, ya somos nuevas criaturas, y como somos nuevas criaturas, nuestra naturaleza espiritual, ya siendo nuevas criaturas, nos impulsa a mejorar, nos impulsa a cambiar, a ser transformados, a mejorar nuestras cosas, ¿no? Efesios 2:10 es otro versículo muy conocido por todos nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un propósito para que nuestra vida sea transformada, y es que vivamos en las buenas obras. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y por último dice ahí Filipenses 2:13, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ese es el asunto. Es Dios quien realmente nos está impulsando y nos está llevando a cambiar esa forma de ser. No somos nosotros quienes toman ese primer paso, esa voluntad, sino que es Dios obrando en nosotros mismos que nos lleva a decir, ya quiero ser diferente, quiero tener esta transformación. Entonces, es un entrenamiento, es un patrón de vida, debemos estar constantemente ejercitándonos en eso y tomar en cuenta que al final somos nosotros, fuimos hechos nosotros para eso, como dice Efesios 2:10. Los eventos y las circunstancias también son elementos de la transformación. Fíjense, nadie está exento de vivir circunstancias y eventos que van moldeando a la persona, la forma en que se enfrenta puede determinar si hay un crecimiento o no. Los elementos básicos para enfrentar una circunstancia son la palabra de Dios, la guía del Espíritu y estar en comunidad. Y esto es muy cierto. Todos nosotros vivimos o tenemos eventos y circunstancias en nuestra vida que son puestas ahí para ayudar en esa transformación, ¿verdad? Para moldearnos como personas. Todos nosotros vivimos experiencias así. El punto es cómo salimos de ellas, cómo es que cuando termina esa situación, esa circunstancia, muchas de ellas son de dolor, cuando salgo de eso, ¿cómo lo hice? O sea, ¿qué calificación, por así decirlo, no? ¿Qué calificación obtuve? Como una vez le dijo una hermana al pastor, ¿no? Era una hermana que había sufrido bastante, estaba en una enfermedad, había perdido a su esposo y estaba en una enfermedad de ella muy grave. Y estaba en la iglesia y después del servicio se le acerca el pastor y le dice, hermana, estoy orando para que Dios quite esta prueba en usted. Y le dice la hermana, pastor, mejor ore para que antes de que se vaya esta prueba, yo realmente aprenda algo y crezca en mi relación con el Señor, que realmente salga victoriosa de esta prueba. Y eso es real. Normalmente cuando estamos en pruebas, cuando estamos en eventos difíciles en nuestra vida,
lo primero que hacemos es pedir para que se vaya esa circunstancia. Pero creo que es mejor pedir para que el Señor nos haga crecer, ¿verdad? Nos esté moldeando y salgamos en victoria de esa situación, porque puede ser que Dios nos quite la situación, la aflicción que estamos viviendo sin haber aprendido nada. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de haber sufrido? ¿Cuál fue el propósito de haber pasado un mal momento? Si no fue para crecimiento. Entonces debemos entender que estos eventos, estas circunstancias son y están puestas ahí para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos transformados y los tomemos en cuenta. Pero no podemos realmente pensar que esta situación va a salir sin que yo me dedique a la guía, al estudio de la palabra, a la guía del Espíritu y estar en comunidad. ¿Cuánta gente que cuando está pasando por una aflicción se aleja, ¿verdad?, de la iglesia y dejan de ir 2, 3 meses? O dejan de leer la Biblia, de estudiarla y dejan de hablar con el Señor. Pues muchas personas, ¿no? Y quizás hasta nosotros en algún momento también lo hicimos. Pero debemos de entender que esas circunstancias son para todo lo contrario, son para ese crecimiento y Dios con su presencia, su palabra nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, cuando se trata de enfrentar estas circunstancias, dejando a un lado los elementos que ya mencionamos, no hay posibilidad que esas circunstancias realmente nos hagan crecer. Puede ser que aprendamos quizá algo, pero seguro no estamos creciendo a la imagen de Cristo. Entonces, cuando enfrentemos una situación así, pues ya sabemos, ¿no? Tenemos que buscar la guía del Señor y en vez de estar pidiendo solamente porque quite esta circunstancia, esta situación, más bien pidamos para que podamos aprender a través de ella. Una más, la misión. Eso se refiere a tomar la misión que Dios tiene para nosotros. En ocasiones es difícil pensar que Dios tiene algo específico, pero realmente sí lo tiene. ¿Cuál es el problema? El problema es que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a eliminar el impulso que nosotros tenemos de dirigir a Jesús en lugar de seguirlo nosotros a Él y dejar de poner nuestros deseos antes de hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es un tema muy importante porque realmente Dios tiene una misión general para todos los creyentes y en general toda la humanidad, y toda su creación, pero tiene una misión muy específica para cada uno de nosotros. Y en muchas ocasiones no queremos escuchar esa misión, porque esa misión puede ir en contra de lo que nosotros tanto hemos soñado y anhelado, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que al ser hijos de Dios, y al Dios tener trazado lo que quiere para nosotros, sus propósitos, sus planes, y no llevarlos a cabo, al final, aunque cumplamos lo que supuestamente tanto deseamos nosotros, nos sentimos vacíos, porque no estamos haciendo la verdadera voluntad del Señor en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos pues desechar un poco lo que nuestros deseos, lo que nuestros sueños son y empezar a buscar cuáles son los deseos y los anhelos del Señor. Ahora, esto no es un proceso sencillo, ¿verdad? Encontrar tu misión no es una cosa sencilla, es un proceso, ¿no? Es un proceso de oración, es un proceso de estar pendiente a la voz del Señor en ese sentido, pedir, ¿no? Pedir que se dé esa claridad en cuanto a la misión que Dios tiene para nosotros. Y cuando la conocemos, no pensar que necesariamente ya esa misión vaya a ser la que siempre hemos anhelado y siempre hemos querido, ¿no? Pues poco a poco se va haciendo parte de nosotros, poco a poco vamos anhelando el cumplir con esa misión que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y yo creo que les pasó a ustedes, me pasó a mí, cuando Dios lo dejó empezar a intervenir más fuerte en mi vida. Fue un tiempo en el que yo estaba realmente haciendo lo que quería, estaba estudiando lo que quería estudiar y estaba trabajando en donde yo quería trabajar, ¿no? Porque estaba pensando más adelante, yo quiero que a mis 40, 50 años tener este puesto, ¿verdad? Este lugar importante y yo estaba luchando para conseguir esa situación. Pero yo sabía que había una necesidad de dejar que Dios interviniera más en mi vida y abrí esa puerta y fue entonces cuando el Señor me empezó a mostrar poco a poco que no era por ahí. Y obviamente cuando
me di cuenta de eso, pues fue un choque en mí, ¿verdad? Fue una situación complicada en mí porque yo seguía anhelando y queriendo exactamente lo mismo, pero poco a poco el Señor fue cambiando mi corazón y fue mostrándome, ¿no? Y que era lo mejor realmente para mí. Y al día de hoy puedo decir que ese sueño que yo tenía, aunque no era un sueño malo, no era un sueño ni que le fuera a hacer daño a otra persona, era algo bueno, iba a convertirme pues quizá en una buena persona. Eh, no es algo que yo veo ahora como que, qué gran sueño, qué gran anhelo, no. Lo que yo estoy haciendo ahora de servir al Señor es lo que realmente ahora quiero hacer. Entonces hay que trabajar en este sentido de la misión como un elemento de nuestra transformación espiritual. Entonces, cuando juntamos todos esos elementos, tenemos un cuadro completo, ¿no? Y es lo que dice Bill Hull, cuando elegimos seguir un cierto patrón de vida, nos ofrecemos voluntariamente para ser capacitados, elegimos estar dentro de la comunidad, vivimos gustosamente bajo la autoridad de las Escrituras y nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo. Interpretamos los eventos y las circunstancias a la luz de lo que dice la Biblia, con el discernimiento del Espíritu Santo y en el contexto de la comunidad, y encontramos satisfacción al servir a otros, llevando así una vida plena. Entonces ahí tenemos, ¿no? Cuando vemos todas esas cosas, o cuando todas estas cosas pasan realmente en un mismo momento, ¿no? O las llevamos a cabo todas y tocamos todos estos elementos, podemos ver cuál es el cuadro completo. Y es que al final somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Llevamos una vida plena, como lo dice en Juan 10:10, otro pasaje bastante conocido por todos nosotros. Fíjense lo que dice ahí Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, pero no solamente para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia, para que lleven una vida plena. Y la vida plena viene a través de la transformación espiritual. La gente que va a la iglesia, que es de domingo nada más, ¿no? Que le hace caso al Señor, por así decirlo, el domingo nada más, y le dedica un tiempo ahí de 2 horas al servicio, no lleva una vida cristiana plena. Está teniendo muchas situaciones complicadas en su vida y no ha crecido, ¿no? No está llevando la vida plena como debe de ser. A mí me viene a la mente mucho, por ejemplo, nuestros celulares. Cuando uno compra un celular, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo no soy así como un experto en todo este asunto de la tecnología. Sé varias cosas, ¿no? Sé varias cosas que son ahí importantes, ¿no? Pero no conozco a detalle para todo lo que funciona un celular inteligente, ¿no? El asunto aquí es que hay personas que sí lo saben. Y cuando tú los ves usando sus celulares y todas las cosas, todas las funciones que tienen, dices, wow, o sea, realmente el celular está hecho mucho más que para llamar, para entrar a internet, entrar a algunas aplicaciones, sirve para muchas más cosas que eso. En ese sentido, ellos usan su celular plenamente, a toda su capacidad, mientras que nosotros, bueno, o en mi caso, a veces lo uso solamente para algunas cosas en específico. Entonces, no estoy usando mi celular a su plenitud. Y la vida cristiana es lo mismo. Tenemos una capacidad, Dios está en nosotros, el Espíritu obra en nosotros, nos ha dado dones. Tenemos una comunidad, tenemos su palabra, la guía del Espíritu Santo, están las circunstancias que nos rodean. Todo está puesto para que llevemos una vida en plenitud. Entonces debemos de tomar todos esos elementos y activarlos pues en nuestra vida para llevar esa vida plena, lo que es realmente el cristiano, cómo vive, cómo se relaciona, cómo sobresale en medio de este mundo de oscuridad. Es necesario que nosotros entonces tomemos en cuenta cada uno de estos elementos. Hasta aquí, mis hermanos, alguien que quiera comentar algo. Me gustaría escucharlos un poquito nada más porque todavía nos falta un tema más por desarrollar. Entonces, si una persona quiere hacer un comentario rápido, sería bueno. Ok. Entiendo que
que a veces es complicado, ¿verdad? Estamos ahí como que pensando y meditando. Y está bien, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar acerca de las funciones de las disciplinas espirituales en la transformación. Vamos a hablar acerca de las disciplinas y cuál es la función de estas disciplinas. Las disciplinas espirituales han sido de gran ayuda para los creyentes durante siglos. Una lista de estas disciplinas deberían incluir la lectura de la Biblia, la meditación de la misma, la adoración, el ayuno, la mayordomía, etcétera. Algunas de estas las vamos a estar viendo ahorita en esta clase. ¿Por qué practicar las disciplinas espirituales? Quizás esta sea una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer y tengamos alguna respuesta, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que dice, por ejemplo, un profesor de filosofía de Dallas. Él dice lo siguiente: la práctica de las disciplinas espirituales es esencial para que los seres humanos quedemos libres del férreo poder del pecado. Esto es real. Cuando uno practica algunas disciplinas espirituales, tiene como que cierta fortaleza o no es que sea inmune al poder que el pecado llega a tener, ¿no? O al no caer en algunas cosas. No eres inmune, pero sí tienes más elementos para poder no caer en algunas cosas. Lo que dice el pastor John Ortberg comenta acerca de esto. Dice: la gente disciplinada puede hacer lo correcto en el tiempo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. Y a mí me llama sobre todo la atención el asunto de las razones correctas, porque si tú no tienes razones correctas para hacer algo, entonces no necesariamente estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo las cosas correctas. Primero deben de ser tus razones las que están bien fundamentadas y entonces después entra el asunto de hacerlo, ¿no? Y practicarlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos tomar las disciplinas espirituales con las razones incorrectas. Hay que tomar las disciplinas espirituales con las razones correctas. La práctica de esas disciplinas, por lo que comentan estos dos autores, pueden llevarnos a ser menos propensos de caer en algún pecado y tener una actitud correcta al hacer las cosas, pero sobre todo es importante practicarlas por lo que menciona el Señor Jesús. Fíjense, acuérdense de este momento, el Señor Jesús está en el Getsemaní, está orando, está hablando con el Señor, ya viene su hora, Él lo sabe, ya está sufriendo, ¿verdad? Porque la copa de la ira de Dios va a ser derramada sobre Él, entonces Él necesita este tiempo con el Señor, y entonces cuando Él está orando, se acerca a sus discípulos quienes estaban durmiendo y les dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Que sin duda alguna, en muchas ocasiones, o si no es que todos los días, nosotros nos levantamos, ¿no? Desde mañana con la intención, con el deseo de hacer bien las cosas, ¿verdad? Queremos servir al Señor, queremos obedecerle en ese día. Yo todos los días me levanto así, ¿verdad? Señor, hoy es un nuevo día y tengo una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Esa es una intención y es buena. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué significa esto? Que yo necesito forzosamente tener esas herramientas, esos elementos que me ayuden a que ese deseo o esas buenas intenciones sean llevadas a cabo. Uno no puede vivir de buenas intenciones, debe de cumplirlas, ¿verdad? Entonces es necesario en las disciplinas espirituales y que no quede todo solamente en una buena intención. Algo importante de entender de las disciplinas espirituales es que son un medio para alcanzar un fin, no son un fin en sí, son una herramienta nada más. Entonces es muy importante entender que las disciplinas espirituales no tienen valor en sí mismas. Es irresponsable profundizar en lo espiritual solo porque sí, ya que la práctica sin objetivo solo traerá orgullo, vanidad, muy parecida a la vida de los fariseos. Y esto es real. Uno puede involucrarse en las disciplinas espirituales y pensar que por practicar esas disciplinas espirituales está realmente creciendo en su vida espiritual. Y puede ser que no. Puede ser que solamente lo estés haciendo para que las demás personas te vean, para manifestar algo, ¿no? Para sentirte por encima de las otras personas. Y eso es muy claro que el Señor Jesús está en contra, ¿no? El mismo Señor Jesús se lo manifestó a los fariseos en muchas ocasiones. Interesante esto porque el Señor Jesús
De igual manera, practicaban muchas de estas disciplinas que los mismos fariseos practicaban, pero el resultado era totalmente diferente, porque el propósito del por qué utilizas las disciplinas espirituales era también diferente, ¿no? El propósito por el cual lo hacía Jesús no tenía que ver con el propósito que tenían los propios fariseos. Entonces, ¿cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Uno puede enumerar diversos propósitos para la práctica de estas, pero lo más correcto, el propósito más correcto es conocer más de Dios, conocer más de quién es el Señor a través de esas disciplinas. Ese debería ser nuestro propósito. Si no lo es ahora, entonces mucho de lo que hacemos muchas de esas disciplinas que a lo mejor ya tenemos, no nos están llevando a nada. Quizás solamente a un cierto conocimiento de lo que la Biblia dice o cosas por el estilo, pero realmente a conocer, a experimentar al Señor no nos está llevando. Entonces tomemos en cuenta este asunto, vamos a hablar de algunas de ellas, como ya lo he mencionado, el ayuno. El ayuno es la experiencia de abstenerse en forma voluntaria de comer o satisfacer algún otro apetito para dar espacio a Dios en nuestra vida. En el ayuno se aprende a controlar diversos apetitos y someterlos al Señor. Entonces, el ayuno tiene este propósito, este objetivo, que es, pues básicamente, tomar un tiempo, un espacio con el Señor y someter, así como sometemos, le estamos mostrando al Señor que así como sometemos el asunto del apetito, podemos someternos también a Él. El ayuno es una práctica de abstinencia de alimentos mientras el cristiano ora y medita en la palabra de Dios. El propósito del ayuno es negar los placeres físicos en busca de un crecimiento espiritual y de una comunión profunda con Dios. Entonces, ahí está este asunto. Usualmente las personas que ayunan tienen un motivo o un enfoque especial que presentan en oración, porque es un sacrificio muy personal en adoración a Dios. Jesús enseña que el ayuno se haga sin la persona llamar mucho la atención y a su acto, y así evitar buscar gloria para sí mismo. Entonces, el ayuno, mi recomendación en cuanto al ayuno es primero entender por qué lo estás haciendo, y segundo, cuando lo practicas, buscar que sea en días en los que no tengas tanta actividad, y incluso días en los que no tengas tanta relación con otras personas. ¿Por qué? Pues para no caer en este tipo de situaciones, ¿no? Como lo que podría ser llamar la atención, o incluso si tienes actividades de mucho esfuerzo físico, pues no las puedes realizar. Entonces, o no lo puedes hacer de la mejor manera. Entonces, lo que debes de hacer es buscar esos días en los que no haya tanta actividad, en los que quizá puedas quedarte en casa y practicar el asunto del ayuno. El ayuno también lo vemos como una práctica que el Señor Jesús hizo, ¿no? En la vida de nuestro Señor Jesús se puede ver este asunto. Comenzó su ministerio de esta manera. Esto lo vemos en Mateo 4:2, y dio instrucciones en cuanto a cómo debe hacerse el ayuno. Eso lo vemos ahí en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús está criticando la forma en que los fariseos tanto ayunaban como oraban, como ofrendaban, ¿verdad? O daban limosna. El Señor Jesús critica la forma en que ellos lo hacen y dice cómo debe de hacerse el asunto del ayuno. Entonces, esta es una disciplina espiritual. Una más es el retiro, es la opción de apartarnos de los demás y estar cerca de Dios. En forma deliberada, tratamos de eliminar tantas fuentes de ruido innecesario como sea posible, y nos liberamos de las distracciones externas, poniéndonos en mejor posición para escuchar a Dios desde el fondo del alma. Recuerdo a varios pastores, ¿no?, que en un año, dentro de un año de ministerio, buscan tener unos 2-3 días en todo el año, separados esos días, para retirarse, para estar solos ellos y la Biblia, nada más, ni siquiera los teléfonos, o los apagan, no utilizan nada de esto, se van a un lugar, donde pueden estar apartados y están en comunión, en convivencia con el Señor. Otro más es la adoración, admirar a Dios celebrando sus atributos. Eso es la verdadera adoración.
sea que lo hagamos en forma individual o o conjunto con otros creyentes, la adoración se concentra en la gloria de Dios y en nuestro rol como adoradores suyos. Esto lo dice Harrington. Entonces, importante, ¿no? El asunto de la adoración como una disciplina espiritual. A veces enfocamos la adoración a lo que nosotros damos el domingo, ¿no? Ese tiempo en el que estamos alabando a través de las canciones al Señor, pero sabemos, ¿no? Y llevamos años en esto del ministerio, la adoración no es eso nada más, ¿no? La adoración, de hecho, es un estilo de vida, es una forma en la que tú vives, ¿no? Cada cosa que haces es para adorar, para darle la gloria al Señor, pero también nuestras palabras, tomamos un tiempo para admirar al Señor y adorarle, ¿no? Por todo lo que es Él. Entonces, nosotros fuimos escogidos por Dios para que a través de nosotros sea manifiesta la gloria del Señor, porque fuimos hechos para la gloria del Señor. Para eso fuimos hechos, ¿no? Y estos pasajes exactamente nos hablan de eso. Fuimos hechos para manifestar a otros la gloria de nuestro Señor, ¿no? También, como lo dijo el Señor Jesús, somos la sal y la luz de este mundo. ¿Para qué? Pues para que las personas vean una diferencia en nosotros y esa diferencia sea para alabar y honrar al Señor. La adoración es una parte de nuestra vida, no es una parte de nuestra vida, es nuestra vida misma. Fuimos creados para adorar a Dios, conocemos su grandeza, hemos experimentado su misericordia y amor, pero no hemos sido adoradores verdaderos porque hay muchos que todavía no lo adoran. Entonces adoremos diciéndole a la tierra quién es Él. Parte de la adoración es la proclamación del Evangelio, la proclamación de las buenas nuevas a las demás personas. Me acuerdo que una vez escuché en una aplicación a John Piper decir precisamente esto, ¿verdad? Que la gran comisión existe porque la adoración en su totalidad no existe. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano fue hecho para adorar a Dios, para darle la gloria al Señor, y hay muchas personas que no lo hacen. Entonces, por eso hay una gran comisión, porque al final no se trata de simplemente que la persona sea salva, sino el objetivo más grande que tiene la creación y en específico la humanidad es darle la gloria al Señor. Para eso fuimos todos creados. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos incluso llevar a otras personas a Cristo. La adoración es esa expresión, es ese hablar, ese decir a la tierra quién es el Señor. Otra disciplina obviamente es la lectura bíblica y la meditación. Para nosotros como creyentes y personas interesadas en lo que Dios nos quiere decir, no podemos separar de la lectura bíblica y la meditación de la misma. La meditación otorga profundidad a la lectura y la lectura bíblica se puede hacer de dos maneras. Una es la lectura informativa y la otra es la formativa. Y me parece que la formativa es más apegada a este asunto de la meditación, ¿no? Por eso es importante meditar en la palabra. Así que vamos a ver ahorita rápidamente solamente las diferencias de lo que es una lectura informativa y lo que es una lectura formativa. Fíjense bien esta diferencia. La lectura informativa procura abarcar lo más posible, mientras que la formativa se enfoca en pequeñas porciones. La lectura informativa es un proceso lineal, esto quiere decir que es superficial, y la formativa es un proceso de profundización, ¿no? Nos adentramos al pasaje. En la informativa tratamos de dominar el texto, mientras que en la formativa permite que el texto te domine. ¿Por qué? Pues porque cuando lees de una forma informativa, lo haces como con prisa. Entonces dices, esto es lo que me está hablando el texto y listo, pero a veces es tu propia voluntad la que te dice, según eso, qué es lo que te está diciendo el texto, cuando debes dejar que el texto a ti te domine, que el texto a ti te indique lo que realmente te está hablando. En la informativa, el texto constituye un objeto a utilizar. A veces vamos por una necesidad solamente, tenemos una situación y por eso vamos a la lectura, mientras que en la formativa el texto es considerado formativo, es para que me forme, para que transforme mi vida. El informativo utiliza un enfoque analítico y crítico y la formativa utiliza un enfoque humilde, sumiso, amoroso y voluntario, ¿verdad? Estoy dejando que la palabra me transforme, me hable a mí, mientras que en el otro yo analizo y critico lo que dice. No una crítica de hablar mal, ¿verdad? Sino una crítica en el sentido de indagar un poquito más, ¿no? En la informativa tiene una mentalidad de resolución de problemas,
O sea que yo tengo una necesidad, tengo este problema y voy a este pasaje en específico y lo hablo, ¿no? Mientras que la formativa tiene una mentalidad abierta al misterio. ¿Qué es lo que me va a decir a mí el Señor? Entonces no voy a un pasaje específico, sino que voy yendo a través de la Biblia, leyendo versículo a versículo, pasaje por pasaje, esta situación de qué es lo que me quiere mostrar a mí. Ahora, yo no digo que sea en su totalidad mala la lectura informativa, ¿no? Porque también a veces decimos, quiero leer la Biblia en un año, perfecto, lee la Biblia en un año, vas a ir a una lectura informativa, pero también tómate el tiempo para profundizar en algunos pasajes, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de tomar en cuenta que en sí la lectura informativa no es tan mala, pero sí es mucho más productiva para nuestra vida la lectura formativa. Entonces, estas son algunas disciplinas, mis hermanos espirituales, que quería compartirles en este proceso de la transformación. Hay sus elementos para la transformación espiritual y hay las disciplinas que nosotros debemos de llevar a cabo. Entonces, por mí sería todo, mis hermanos. No sé si hay alguien que quiera rápidamente comentar algo, agregar algo, o estamos bien. Si hay alguna duda, por favor, tenemos unos minutitos para eso. Agradecerle hermano por esta última parte, me llamó mucho y me gustó mucho, porque necesitamos entender bien el enfoque de cada una de estas disciplinas. Muchas veces los mismos pastores, los maestros, no saben bien el enfoque de cada disciplina y terminan enseñando mal. He visto muchas personas o en algunas congregaciones que piensan que el ayunar va a producir el favor de Dios en alguna situación en especial, y ese es un error. El ayuno es, como usted decía, es para entrar en una intimidad con Dios, para poder estar, ahora sí que como quien dice, concentrados en esta intimidad y no mm, estar pues con más ocupaciones. Entonces, es para entrar en intimidad con Dios, y eso me encantó porque yo creo que es así. No es que tengamos que hacer ciertos sacrificios como algunos religiosos, ¿verdad? Ay, no voy a comer para que Dios haga esto, ¿verdad? Sería como decir, me voy de rodillas hasta la capilla X para poder recibir el favor de Dios, ¿no? No es así, y hay una confusión. La lectura, pues no se diga, ¿verdad? Debemos de entender que cuando vamos a ir a la palabra, cuando vamos a entrar en ese conocimiento, debemos ir sumisos, humildes, no buscando informarnos respecto a tener más conocimiento, sino que realmente Dios te habla a través de su palabra para entender lo que quiere tratar personalmente contigo, porque realmente Él habla y habla bastante a través de su palabra. Entonces le agradezco mucho, para mí fue muy enriquecedor, y esta última parte aún más. Muchas gracias. No, de qué, hermanos, siempre es un placer, ¿verdad? Poder tener y dar esta información, ¿no? No es como que información propia, sino pues a través de la investigación y pues el querer compartirlo aquí con todos ustedes. Uno más que quiera compartir algo Yo, rápido. profesor, si me permite. Sí, hermano Román. Yo, como que a veces me voy muy largo en lo que hablo, ¿no? Pero voy a tratar de ser breve. Yo, al igual que el hermano, realmente le agradezco a Dios por su vida y por esta exposición. Pero bueno, en el camino hemos pasado tantas cosas, hermano, tantas situaciones que realmente me doy cuenta con esto que acabamos de ver, que realmente hemos caminado, híjole, de una manera tan empírica, tan fuera de lo que realmente es, y con tristeza porque, pues bueno, a mí me ha tocado pasar por iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, y, y todas estas cosas que hoy vimos, que a mí me sonaban cuando se practicaban y se hacían, por ejemplo, en comunidad, me sonaba como que no, esto es un club social, como que no, y siempre pensaba que probablemente yo estaba mal porque me faltaba conocimiento, ¿ah? Pero creo que era el Señor dándome ahí esa instrucción.
igual, ¿no? Con lo del ayuno, con todas estas disciplinas, pues una trayectoria de muchos conflictos y de muchos errores, hermano. Digo, no quisiera sonar tan negativo, ¿verdad? Digo, ahora doy gracias a Dios y qué bueno que estamos aquí. Y pues bueno, ¿qué más puedo decirle, hermano? Gracias, hermano Román, por compartir. Sí, y no estás solo en eso, ¿no? O sea, realmente hay una falta de buena comunicación en cuanto a estos temas en la iglesia. Entonces se van creando ideas, tradiciones y todo esto va pues haciéndonos a nosotros o darnos cierta perspectiva de lo que es la iglesia, es la comunidad, es las disciplinas espirituales. Y no investigamos, ¿no? Nos quedamos con lo que la iglesia o el pastor en ese momento nos dice y pensamos que así es, ¿no? Y entonces caemos en muchos conflictos. Pero qué bueno que la clase en esto ayuda, ¿no? En nuestro crecimiento. Sí, hermano Ricardo, me parece que fue. Sí, hermano. Sí. Nada más solamente rápido una pregunta, tomando y retomando las diapositivas que usted mencionaba. Aquí hay mi pregunta es esto, esta filosofía de Dallas Willard, dice, la práctica de las disciplinas espirituales es esencial para que los seres humanos queden libres del férreo poder del pecado. Y después, recordando un poquito el libro de Colosenses, capítulo 2, donde habla acerca también de algunas disciplinas que hacían los judíos y que Pablo les exhorta que no deberían de estarse sometiendo a esas prácticas, porque dice ahí el pasaje que no tienen ningún valor para los apetitos de la carne. Entonces, mi pregunta es, después de este pasaje viene otro John Orwell, que también menciona, ¿no? La disciplina puede hacerlo, la gente disciplinada puede hacer lo correcto en tiempos correctos, de la manera correcta y por razones correctas. Sí. Entonces, esto contrasta un poquito con lo que después empezó a comentar acerca de que estas disciplinas debemos de orientarlas de una manera correcta y no sobreenfatizarlas ni tampoco espiritualizarlas, entendiendo correctamente que su lugar dentro del cristianismo, ¿no? Sí. Pero yo lo que veo es esto, no entendí bien qué función hacen para que nosotros nos libremos del pecado. Ok. Sí, mira, cuando pienso yo en las disciplinas, es como esas herramientas que tú utilizas para llegar a un fin. ¿Cuál es mi fin? Digamos, ¿no? Mi fin es conocer más a Dios, acercarme más, tener una comunión, una convivencia más cercana con el Señor. Entonces, ¿qué me puede funcionar, qué me puede ayudar a mí para llegar a ese punto? Bueno, puede ser el asunto, por ejemplo, ¿no? De la oración continua, de la palabra del Señor, la meditación en su palabra. Eso me puede llevar a ese objetivo. Pero mi objetivo puede caer en otra cosa, ¿no? Mi objetivo puede ser, quiero simplemente tener un conocimiento de la teología. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llenarme de información, y no veo cómo esa situación me pueda llevar a una vida transformada. Entonces, entiendo lo de las frases, ¿no? Suena como que la práctica o la disciplina como tal es lo que te hace no caer. Y sí, yo también no estoy en ese sentido de acuerdo, pero sí debemos de tomar en cuenta que hay cosas que nosotros debemos de hacer, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos de implementar para que podamos llegar a ese punto. El mismo Señor Jesús las practicaba. Y al él practicarlas, nos está mostrando que tienen cierto valor. No es un fin, sino simplemente es una herramienta que me lleva a un fin, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que después de que salimos de esas citas que les puse ahí, que también es una forma de pensar de muchos, ¿no? Pero hay que entender que también parte de lo que yo pongo acá no es para que todos estemos como de acuerdo, ¿no? Incluso es como para que pensemos, así es como piensa la gente en general, y entender que realmente el propósito de la disciplina espiritual, porque es todo un tema de debate, las disciplinas espirituales, y es lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo mencionó el hermano Román y el hermano Ignacio.
A veces nos han incluso las mismas disciplinas a nosotros metido en problemas, ¿verdad? En la iglesia, o la iglesia se ha metido en conflictos por ciertas prácticas mal enfocadas acerca de lo que es una disciplina. Entonces, el correcto entender de para qué es la disciplina simplemente es mi herramienta. Es mi herramienta que yo utilizo para poder llegar a mi fin. ¿Y cuál es mi fin? Conocer más a Dios. Sí, hermano Ignacio, ya con este comentario cerraríamos ya nada más. Sí, respecto al comentario del hermano, yo nada más quiero citar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que probablemente nos puede ayudar a discernir esto de las disciplinas, de por qué debemos de practicarlas y cómo nos ayudan. Dice así en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con el afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Prácticamente nos está diciendo, nosotros debemos de hacer el esfuerzo. ¿Cómo vamos a hacer el esfuerzo para añadir estas cosas a nuestra vida espiritual y a nuestra vida aquí? Es a través de las disciplinas. Entonces necesitamos disciplinarnos. Prácticamente es un mandato de Dios, es una responsabilidad y compromiso de parte de nosotros el disciplinarnos y para poder añadir todos los frutos y dones del Espíritu Santo en nosotros. Entonces es un esfuerzo intencional de nuestra parte el ser disciplinados para poder tener pues llegar a esa expectativa que Dios tiene en nosotros. Espero que esto pueda servir como apoyo al comentario. Hermano, nada más tantito, nada más. Yo creo que se malentendió lo que yo dije. Yo no estoy en contra de las disciplinas espirituales. Yo lo que dije es que la diapositiva menciona, el comentario menciona que esas disciplinas ayudan para que nosotros no caigamos en el férreo poder del pecado. A eso me refería yo. Y yo creo que el hermano, el profesor, entendió correctamente lo que le dije. Yo no estoy en contra de las disciplinas. Estoy diciéndole solamente eso. Sí, gracias, hermano Ricardo. Hermano Ignacio, también fue buena su aportación. Quizá la frase, ¿no? Es como que muy tajante. Esto te quita esto, ¿no? Practicar las disciplinas espirituales te va a quitar el asunto del poder del pecado, ¿no? Pero no, es como ese elemento, ¿no? Esa herramienta que nosotros utilizamos. Y hay que ser bien honestos. Cuando en mi caso, cuando practico las disciplinas espirituales con el enfoque correcto, sí soy más fuerte para no poder caer en ciertas cosas, ¿no? Sí puedo mantenerme en ese aspecto como que firme. Sí me ayuda bastante. Entonces hay que tomarlo con esa perspectiva, pero agradecer, ¿no? a todos ustedes sus aportaciones, esa situación de compartir lo que están pensando, lo que están o no están de acuerdo, también es muy necesario para este crecimiento, ¿no? Que nosotros tenemos como clase. Así que, pues agradecerles a todos ustedes, hermanos, el que estén aquí, el que hayan sido parte de esta clase. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda, cualquier situación, por favor, ya saben, se pueden comunicar conmigo y estamos para servir.